Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes para compartir la palabra del Señor. El mundo en el que estamos viviendo se encuentra verdaderamente atormentado por el COVID-19. La pandemia de coronavirus es descrita muchas veces como una crisis global nunca antes vista. Los contagios y la expansión de la enfermedad no parecen ser controlados y no respetan ningún tipo de persona. Y más hoy que se habla ya de una tercera ola de este contagio. Pero el COVID-19 está muy lejos de ser la enfermedad más mortífera a la que se ha enfrentado la humanidad. Tampoco es la primera pandemia global, aunque quizás sea la que más rápido se ha expandido. La humanidad ha pasado por diversas pandemias. La viruela, que tiene una antigüedad de 3,000 años, aún antes de Cristo, ya había ocasionado varias muertes. Se cree que la primera víctima de la viruela fue un faraón egipcio. Ya después de Cristo, en los años 541 al 549, se conoció la peste de Justiniano, que ocasionó la muerte de 30 a 50 millones de personas. En 1346 al 1348, la peste negra, con 200 millones de muertos. Más recientemente, de 1914 a 1919, la gripe española, con 40 a 50 millones de muertes. Y de 1983 hasta nuestros días, el virus de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que se calcula lleva 35 millones de muertes. Por lo tanto, el COVID no es una enfermedad diferente a las diversas pandemias que la humanidad ha experimentado. Pero el temor humano a todo tipo de sufrimiento físico lo ha llevado a pasar por alto que la verdadera pandemia de la humanidad es el pecado. La pregunta, ¿cómo actúa Dios ante las enfermedades que afectan a uno o a millones de personas? Les pido que me acompañen abriendo sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos 2, versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde se estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. De estos versículos podemos ver la prioridad de Cristo entre la enfermedad física y el pecado. Marcos nos presenta en su evangelio a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en las enseñanzas de Jesús. Destaca el servicio y el sacrificio del Mesías. En este segundo capítulo de Marcos empieza con esta historia acerca del perdón, tan necesario para la humanidad, pero tan ignorado por la humanidad. Vemos en el capítulo 1 que Jesucristo tiene autoridad
al predicar el Evangelio y al llamar a sus discípulos a que dejaran todo y a que le siguieran. Su enseñanza también estaba llena de autoridad hasta el punto que asombró a quienes le escuchaban, como lo podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 27. Sus sanidades fueron realizadas con plena autoridad cuando demostró su poder sobrenatural sobre los demonios y sobre la enfermedad. Y en el capítulo 1 vemos cómo sanó a un leproso. En este pasaje, Marcos destaca el aspecto más necesario del privilegio divino de Jesús, la autoridad para perdonar pecados. Ese énfasis es el núcleo de este milagro del paralítico. En este pasaje de Marcos 2, del 1 al 12, estudiaremos 3 cualidades de Cristo que nos exhortan a someternos a su autoridad y obedecerlo. 3 cualidades de Cristo que nos exhortan a someternos a su autoridad y obedecerlo. Y la primera, Cristo conoce la necesidad del hombre. Dice el versículo 1 que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Cuando Jesús salió de Capernaum fue a predicar el Evangelio en los pueblos y aldeas de alrededor, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 38. Después de curar al leproso, se extendió la noticia acerca del milagro de esa sanidad, al punto de que cuando regresa a Capernaum y se encuentra en la casa, no se nos ubica cuál es la casa, los estudiosos consideran que es la casa de Pedro, donde había estado antes el Señor. Ya no había lugar dentro de la casa, ya no se podía entrar a esa casa. Se oyó que estaba ahí, la gente buscaba a Cristo maravillada por el milagro de la sanidad del leproso. Pero la Escritura nos dice en el versículo 2 que Jesús les predicaba la palabra. Jesús les hablaba del Evangelio. Jesús les hablaba de lo que estaba escrito, revelado en la voluntad de Dios acerca de Él, como el Mesías, como el enviado para salvar al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, podemos ver que en esa multitud que se encontraba en la casa había personas de todo tipo. Más adelante el texto nos dice que estaban escribas, los expertos en la ley, había fariseos, los expertos en la ley, pero había mucha gente del pueblo que iba a buscar a Jesús, llamados más que por la predicación de la palabra, por el milagro de la sanidad. Y nos dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. De repente, Jesús está dando su exposición de la palabra y vinieron 4 cargando una camilla donde se encontraba un paralítico. El término paralíticos en griego describe a una persona que no puede moverse en absoluto. Literalmente es una persona incapaz de valerse por sí mismo. La enfermedad que sufría se caracterizaba por una extremada falta de energía y movimiento, causada generalmente por la incapacidad que poseen los músculos para funcionar, debido a lesiones en las áreas motoras del cerebro o en la médula espinal, lo que llevaba a esta persona a ser dependiente de otros. A diferencia del leproso que Jesús sanó en el capítulo 1, los que padecían parálisis no eran rechazados por la sociedad al no ser considerados inmundos, ya que su padecimiento no era contagioso. El evangelista no nos proporciona el nombre del paralítico, simplemente describe su estado y su necesidad. Tenemos que recordar que para los judíos, especialmente para los escribas y los fariseos, las enfermedades eran consecuencias del pecado, tal como los amigos de Job se lo manifestaron. Estás así porque pecaste. Lo vimos claramente el domingo pasado en la exposición de Isaías que nos compartió nuestro pastor Antonio Ortega. El mismo Isaías en el capítulo 1, versículos 5 y 6, habla del estado espiritual del pueblo de Israel, sí, manifestando que estaban llenos de llagas, que estaban enfermos. Por lo tanto, hay una relación importante entre el pecado y la enfermedad. En Juan 9:2, cuestionaron a Cristo. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Luego entonces,
La enfermedad del paralítico estaba relacionada con el pecado. ¿Qué habrá hecho este hombre para ser castigado de esta manera, de tal forma que no puede moverse, que es un incapaz, que tiene que depender de otros? De tal manera dependía de otros que nos dice Marcos, que era cargado por 4. Marcos señala el número de las personas que cargaban al paralítico, pero no nos dice quiénes eran, no nos da sus características, no nos da sus nombres. Lo único que podemos inferir del texto es que estos 4 eran amigos del paralítico, amaban al paralítico, estaban intercediendo por él. Y como no podían acercarse, versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Esto es impresionante. Imagínense 4 hombres cargando una camilla, queriendo entrar al lugar donde está Jesús, pero no hay lugar, no se puede pasar literalmente. Y estos hombres suben al techo. Las casas en ese entonces eran unas terrazas, eran planas en el techo, había una escalera exterior por las que se subían. ¿Podrán imaginarse ustedes el trabajo que les llevó subir al paralítico en la camilla a estos 4? Y después de eso, destechar el techo. Los techos estaban conformados de arcilla, de madera, de ramas, de hojas. Y ahora imagínense la impresión de Jesucristo que está predicando la palabra y de repente empieza a oír ruidos en el techo y empieza a caer polvo del techo y de repente hay un agujero en el techo y Jesús levanta los ojos y ve a 4 personas ahí. Y en un instante baja una camilla con un hombre incapacitado. Es interesante. La camilla, pues todos sabemos cómo era, un tipo de lecho usado por los pobres. Puede ser un colchón delgado, relleno de paja. Pero lo importante aquí es la actitud de estos 4 hombres que, intercediendo por la necesidad de su amigo, son capaces de quitar el techo para presentar a su amigo delante de la presencia de Dios. Bueno, de Cristo sabemos que es Dios, pero en ese momento ellos no lo sabían, ¿sí? En el Evangelio paralelo de Lucas 5:19, Lucas establece que lo pusieron justo al frente de Jesús. Justo al frente. Era obvio cuál era el motivo por el cual estos 4 hombres bajaron por el techo al paralítico. ¿Qué estaban buscando ellos que Jesús hiciera? Tenían fresco en la memoria la sanidad del leproso. Ellos querían que Jesús sanara físicamente a su amigo, que Jesús le devolviera la movilidad a su amigo. Pero llegamos al versículo 5 y aquí vemos la segunda cualidad de Cristo. Ya vimos que Cristo primero ve la necesidad del hombre. Al ver al paralítico bajar en la camilla, desde luego se da cuenta que es un incapaz, que no tiene movimiento, que depende de otros, que no puede hacer nada por sí mismo. Pero ahora en el versículo 5 vemos que Cristo suple la mayor necesidad del hombre. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús literalmente pone atención en la actitud de ellos, principalmente de los 4, aunque desde luego que también del paralítico. El paralítico no ha de haber sido fácil para él que lo subieran por una escalera y después que lo bajaran por el techo. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús? Jesús vio lo que el hombre no puede ver. El hombre vio un acto atrevido de 4 hombres abriendo un techo o bajando en una camilla a un paralítico. Jesús vio la necesidad, vio la mayor necesidad de ellos. Dice que vio la fe. Marcos apunta que Jesús vio la fe de estos hombres. ¿Cómo se ve la fe? ¿Cómo mostramos la fe en Jesucristo? Con nuestros actos, con nuestras convicciones.
Y estos hombres estaban convencidos de llevar a su amigo ante la presencia de Cristo. Tenemos que entender aquí el concepto de fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el concepto de fe involucra confianza, creencia y esperanza. Es decir, estos 4 hombres, o bueno, los 5 hombres, confiaban en que Cristo podía cambiar la situación del paralítico. Tenían la creencia de que Cristo, por su palabra, podía sanarlo, tal como lo hizo con el leproso. El leproso fue ante Cristo y le dijo: si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y Jesús le dijo: yo quiero, sé limpio. Por la autoridad de esa palabra, el leproso fue limpiado, fue sanado. Estos hombres querían escuchar esas palabras de Jesús, de devolverle la sanidad al paralítico. Por lo tanto, habían puesto toda su confianza en Cristo, en su palabra, y mostraban la esperanza porque abrieron un hoyo en el techo. Ellos no se conformaron con la imposibilidad de entrar, porque había mucha gente. Ellos buscaron cómo llegar a la presencia de Cristo y tenían la esperanza segura de que Cristo iba a actuar. Claro, su propósito de ellos es sanidad física. De esta forma, estos 5 hombres mostraron su confianza y creencia de que Jesús era el único que podía suplir la necesidad del paralítico. La fe que ellos mostraron tiene 3 características. La primera, una fe sólida. Creyeron que solo Jesús tenía poder para sanar al enfermo. No lo llevaron con los ancianos, no lo llevaron con el médico, no lo llevaron con el hechicero, no lo llevaron con el brujo del pueblo. Solo Jesús puede sanarte. Es necesario presentarte delante de Jesús. En segundo lugar, su fe era una fe humilde. Llevaron al incapaz a donde estaba Jesús. No esperaron que Jesús fuera a donde estaba él. No dijeron: oye, no podemos entrar, pero tenemos aquí una persona grave, un paralítico. Por favor, dile a Jesús si puede salir a verlo, a atenderlo. No. Ellos buscaron la manera y con humildad presentaron su necesidad a aquel que creían que podía suplir su necesidad. Y esto también muestra que era una fe dinámica. Impulsaba a estos hombres a la acción, a tomar acción para presentar al enfermo delante de Cristo. Esto es intercesión, hermanos. Y esto nos confronta. Nosotros estamos muy cómodos sabiendo que Cristo ya perdonó nuestros pecados, sabiendo que nosotros ya estamos en la presencia del Señor, sabiendo que no hay ningún obstáculo para ello. Pero tenemos familia, hermanos, padre, madre, hijos, amigos, vecinos, empleados, jefes, que tienen una necesidad y que necesitan ser presentados delante de Cristo, porque Cristo tiene la autoridad para suplir esa necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad física, aunque puede ser una necesidad física. Pero verdaderamente, como hijos de Dios, ¿estamos cumpliendo el mandato de interceder los unos por los otros? ¿Estamos intercediendo por los necesitados? ¿Estamos necesitados por aquellos que hoy están separados de Dios por su pecado? ¿O nos conformamos simplemente con ser salvos, reunirnos en la iglesia con los hermanos, gloria a Dios, qué bueno, y que el mundo se siga perdiendo? ¿Cuántas personas que han muerto por el COVID no escucharon del Evangelio de Cristo porque un cristiano guardó silencio? Porque un hijo de Dios no tuvo esa fe de interceder y de presentarle el Evangelio a ese incrédulo. Regresando al texto, Jesús, al ver al paralítico, primero que nada, Jesús
no se molesta, no se enoja porque es interrumpido en la exposición de la palabra. Por el contrario, pone atención en la necesidad que tiene enfrente de él. Y viendo al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no dijo nada. El paralítico no habló. Los 4 amigos que lo bajaron no expresaron nada, no le dijeron: Jesús, venimos a traértelo a ver si tú puedes sanarlo. Los evangelios nos muestran cómo aquellos enfermos, aquellos necesitados van con Jesús y le claman y le piden a Jesús que los sane, que los transforme, que los ayude. Pero aquí el incapaz no dijo nada. Los amigos no dijeron nada. Y fue Jesús el que vio la necesidad del paralítico. ¿Y qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Oye, Jesús, lo trajimos para que lo sanaras, para que lo hicieras caminar. ¿Y tú le dices que les perdonas los pecados? Ya nos defraudaste, Jesús. Ya no conseguimos lo que buscamos. Y mira el trabajo que nos costó entrar, subirlo por la escalera, abrir el techo, bajarlo. Y tú no sales con que los pecados, si para eso no lo trajimos. Las primeras palabras de Jesús muestran la mayor necesidad del hombre. Las palabras de Jesús muestran la mayor incapacidad del hombre. Cualquier hombre, paralítico o no, la mayor necesidad de la humanidad es el perdón de los pecados. Y Jesús se enfoca en esa necesidad. La prioridad de Cristo es la sanidad del alma, de la parte interna del ser humano. No la parte externa, no la parte física, la parte interna, el alma. Por eso las primeras palabras son: hijo, una forma amorosa, cariñosa de Jesús de ver al incapaz y decirle: hijo, yo perdono tus pecados. Miren, este era incapaz para moverse. No podía andar, no podía caminar, dependía de otros para ser llevado de un lugar a otro, dependía de otros para comer, dependía de otros para ser bañado, dependía de otros hasta en las necesidades fisiológicas esenciales, dependía de otros. Cualquiera diría: ¿qué hizo este? ¿Cómo puede pecar este si no puede moverse? Es que el pecado no es externo, no es físico necesariamente. La base del pecado es interna, en el corazón. Y lo que está viendo Cristo es el corazón, no la incapacidad física. Y Él vio la incapacidad del corazón de este paralítico y le dijo: tu mayor necesidad no es caminar, tu mayor necesidad es el perdón de los pecados. Porque aunque seas paralítico, si tienes perdón de los pecados vas a entrar al reino de los cielos. Pero si te hago caminar y no perdono tus pecados, te vas a ir corriendo al infierno. Jesús ve la necesidad del hombre. En el Evangelio de Mateo, el Evangelio paralelo de este milagro, Mateo señala que Jesús expresó estas palabras al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, llénate de gozo, sé feliz, sé dichoso, porque has alcanzado el perdón de tus faltas. Conozco tu corazón, sé que en tu corazón hay amargura, hay ira, hay resentimiento, hay celo porque los otros pueden correr y tú no puedes. Hay rebeldía contra Dios y eso es pecado. Y yo estoy viendo esa necesidad y yo quito tu rebeldía, tu amargura, tu resentimiento, tu celo.
y perdono tus pecados. Ten ánimo, llénate de gozo, porque has alcanzado la salvación. Este hombre, el paralítico, podría pensar, si tan solo pudiera sostenerme, si tan solo pudiera comer, si tan solo pudiera correr, si tan solo pudiera mover mis brazos para abrazar a alguien, si tan solo toda mi vida cambiaría. Entonces sería feliz, entonces sería dichoso. Él tampoco estaba centrado en su espiritualidad. Él quería un cambio físico. Hoy el problema es el mismo. Muchos seres humanos piensan así. Y lo peor es que muchos que se dicen creyentes piensan así. Si tan solo, y te dejo un espacio en blanco y llénalo como tú quieras. Si tan solo estuviera sano, si tan solo tuviera dinero, si tan solo mi matrimonio funcionara, si tan solo mis hijos no fueran rebeldes, si tan solo tuviera una casa, si tan solo, mi vida cambiaría. Y entonces sería feliz. El ser humano no prioriza lo espiritual. Cristo sí. Cristo busca la sanidad del alma por encima de la sanidad del cuerpo. Cristo no le dio al paralítico lo que quería, pero sí lo que necesitaba. Aunque no se produjese una sanidad física del paralítico, éste había recibido mucho más de lo que iba buscando. Había entrado como pecador. Y por esas palabras de Cristo, aún estando en el lecho, en la camilla, sin moverse, ya era un justificado. Ya era un declarado justo. Porque Cristo le perdonó sus pecados. Por lo tanto, tenemos que entender que Cristo establece que por sobre el sufrimiento físico está el espiritual, de tal manera que ninguna necesidad humana está por encima del perdón de los pecados, ya que todos los seres humanos somos pecadores y un día estaremos frente a Jesús. Un día daremos cuentas a nuestro Creador. ¿Estás preparado para ese día? ¿Puedes decir que Cristo ha perdonado tus pecados? Cristo nos pone en la correcta sintonía de lo que es la necesidad más urgente de la humanidad, el perdón de pecados. El perdón de pecados. La salud física es un asunto temporal. Todo hombre ha de morir físicamente, pero no todo hombre ha de morir eternamente si Cristo perdona sus pecados. La muerte es un tema que asusta a la humanidad. Nadie está preparado para morir. Pero el creyente que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, el creyente no tiene temor a la muerte. El creyente confía en Cristo. El creyente sabe que no hay nada que lo separe de Cristo porque Cristo ha pagado el precio del pecado. Cristo ha pagado la deuda del pecador que confía en Él. ¿En dónde estás centrando tu vida? ¿En lo material? ¿En lo físico? ¿O en lo espiritual? ¿Qué gobierna tu mente? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Lo espiritual? ¿Buscar agradar a Dios? ¿Someterte a la autoridad de Dios? ¿O lo físico? Recuerda, Jesucristo, después de alimentar a 5,000, subió en una barca y fue al otro lado, a la orilla del lago. Y a la mañana siguiente, esos 5,000 que habían alimentado ya estaban ahí, enfrente de él. Y Jesús les dice, ustedes me buscan por la comida que les he dado. Por lo material, por el beneficio material, el beneficio físico. No por el aspecto espiritual. Seamos honestos. ¿Cuál es tu prioridad al buscar a Dios? ¿Lo material o lo espiritual?
porque eso rige tu vida, eso rige tu conducta, eso rige tus propósitos, eso rige tu manera de vivir. Y en eso los creyentes que viven de esta manera, buscando lo físico, lo material y no lo espiritual, no son diferentes a los incrédulos. Estamos viendo aquí en Marcos 2, del 1 al 12, 3 cualidades de Cristo que nos exhortan a someternos a su autoridad y a obedecerlo. Ya vimos las 2 primeras. La primera, Cristo conoce la necesidad del hombre. La segunda, Cristo suple la mayor necesidad del hombre. Ahora veamos la última. Cristo muestra su autoridad ante la necesidad del hombre. Cristo muestra su autoridad ante la necesidad del hombre. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas, como ya lo dijimos, eran los estudiosos de la ley. Estaban en las primeras filas, queriendo escuchar a Jesús, no para aprender de Jesús, sino para juzgarlo, criticarlo y ver si cometía un error y desacreditarlo. Y dicen que estos expertos en la ley cavilaban en sus corazones. Es interesante porque la palabra cavilar en el original griego es dialogizomai. Literalmente significa discutir. Describe el proceso de razonamiento a través de la discusión y el diálogo. Este verbo aparece en el Nuevo Testamento solo en los evangelios sinópticos. Y aunque generalmente sugiere un razonamiento verbal, también puede representar el razonamiento interno, es decir, los pensamientos. Aquí los escribas cavilaban en sus corazones, es decir, en silencio. Pero Jesús, siendo Dios, omnisciente, escucha los pensamientos de estos escribas. Y esto nos sorprende. Pero ¿sabes? Jesús también escucha nuestros pensamientos. Jesús conoce lo que pensamos. No necesitamos pronunciar palabra. Jesús conoce lo que estamos maquinando, lo que están pensando ahorita a través de escuchar esta predicación. Jesús lo conoce y conoce todo y a Él no lo podemos engañar. Y no podemos, aunque no pronunciemos palabras, si nuestro pensamiento es contrario a Dios como era el de los escribas, Jesús lo conoce. Y es necesario purificar esos pensamientos. Y es necesario poner esos pensamientos en orden dentro de los límites de la santidad de Dios si somos hijos de Dios. Por eso la Escritura nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no nos engañemos pensando que nadie conoce nuestros pensamientos. Sí, a lo mejor no los conoce tu esposo, no los conoce tu esposa, no los conocen tus padres o tus hijos, pero Cristo los conoce. Y eso es suficiente para entender que tus pensamientos o los míos ofenden a Cristo, si no estamos buscando glorificarlo en silencio. Por lo tanto, en el corazón de los escribas no había lugar para participar en el gozo que este paralítico pudo experimentar cuando le dijeron: tus pecados te son perdonados. Los escribas se enojaron. Versículo 7. Lo que cavilaban ellos interiormente era: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que tiene el atrevimiento de decir: tus pecados te son perdonados? ¡Qué bárbaro! Eso es un blasfemo. Eso era lo que cavilaba el experto en la ley. Ciertamente tenía razón. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero se equivocaban, porque a pesar de las profecías que hablaban con relación a Cristo, el Mesías, y que ellos conocían porque conocían la ley, ellos no reconocían a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios que tiene la autoridad de perdonar pecados. Los pecados siempre son contra Dios. Contra ti, solo he pecado, le dijo David a Dios en el Salmo 51:4.
Hermanos, nosotros tenemos más temor de que nuestras rebeliones, nuestras ofensas, nuestros pecados sean conocidos por el hombre. No, que no se entere mi esposa que estoy haciendo esto porque se va a enojar y no quiero problemas con ella. No, que no se enteren mis padres de que que me fui de pinta, o que estoy fumando, o que hice esto, o que los desobedecí. Que no se enteren, porque qué barbaridad, en qué problema me meto. Pero no tenemos conciencia de que Dios conoce nuestros pecados y al que ofendemos primeramente es a Dios. Le tenemos más temor al hombre que a Dios. No es posible. El hijo pródigo, cuando reconoció que se había equivocado, que había pecado, dijo: voy a regresar a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado siempre es primero contra Dios. Y el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Lo vemos en el Salmo 103:3. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿De qué te sirve tener el perdón de tu esposa si no tienes el perdón de Dios? ¿De qué te sirve tener el perdón de tus padres si estás separado de Dios? De nada. ¿De qué te sirve tener una sanidad física si de todos modos te vas a ir al infierno? Porque no confías en Cristo para el perdón de tus pecados. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Se pueden imaginar la impresión de los escribas? ¿Cómo es posible que este primero dice: tus pecados te son perdonados, y después está confrontándonos a nosotros? Sí, tú lo que estás pensando, tú que estás sentado aquí en las primeras sillas. ¿Por qué piensas así dentro de tu corazón? Los desnudó Cristo, desnudó su corazón, porque Cristo sigue desnudando corazones. Cristo desnuda el nuestro. Por más que le pongamos apariencia religiosa, por más que vengamos a la iglesia, por más que hablemos con palabras bíblicas, si nuestro corazón no está caminando en la senda de justicia que Dios ha preparado para los suyos, Dios desnuda nuestro corazón y nos presenta el pecado y nos hace ver nuestra pecaminosidad. No te sorprendas de que Dios conozca tu pecado. Arrepiéntete y confiésalo. No lo justifiques, confiésalo y clama por el perdón de Él. Las palabras de Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados, no eran una expresión de blasfemia. Era la palabra de Dios. Era Dios cumpliendo su propósito. Solo yo puedo perdonar pecados. ¿Por qué se separó el hombre de Dios? ¿Qué fue lo que llevó al ser humano a romper la comunión perfecta que tenía con Dios en el Edén? El pecado. Eso fue. El pecado. Pero cuando pecamos, no consideramos que se rompe la comunión con Dios. Eso es lo más grave al pecar. Rompemos la íntima comunión con Dios. Y es necesario que venga Cristo a reconciliar al pecador con el Dios Santo. Porque como dice Pablo en Romanos, cuando éramos incapaces, Cristo murió por nosotros. ¿Incapaces de qué? Incapaces de buscar a Dios, incapaces de agradar a Dios. Hermanos, hoy, como creyentes, tenemos una lucha contra el pecado. Y tenemos áreas donde tenemos que declarar nuestra incapacidad y tenemos que venir a Cristo para que Él nos capacite. ¿Conoces tu incapacidad? Ese pecado con el que luchas o ese pecado que te vence constantemente y ya lo has tomado como un estilo de vida. No, mira, por el lado izquierdo soy muy bueno, pero por el lado derecho ahí tengo mis problemas, pero pues así he aprendido a vivir equilibradamente. No. La salvación no es equilibrio, la salvación es entrega total al Salvador.
y el Salvador cambia totalmente al pecador. Seguimos luchando contra el pecado. Seguimos declarando nuestra incapacidad. Versículo 9. Jesús les dice a estos escribas: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús estaba diciendo, consideren ustedes, escribas, ustedes expertos en la ley, ustedes conocedores de la revelación de Dios, ¿qué es más fácil decirle a este incapaz? ¿Te perdono tus pecados o sano tu incapacidad física? Las dos cosas, tanto el perdón de los pecados como la sanidad, requieren un poder omnipotente que solo corresponde a Dios. El perdón de pecados es un acto exclusivo de Dios, pero que tiene efectos inmediatos en la parte inmaterial del hombre, no en la parte visible del hombre. En tanto que la sanidad física sí muestra una evidencia externa de un cambio, de una transformación. Es necesario hacer notar que el Señor no estaba diciendo que perdonar los pecados fuese más fácil que sanar una enfermedad. Aquí el punto no es que es más fácil. Aquí lo que están cuestionando los escribas es la autoridad de Jesús. Y Jesús dice, ¿estás cuestionando mi autoridad? Mira, yo tengo la autoridad para perdonar pecados y para sanar. No es que es más fácil, porque de una u otra forma podríamos pensar en nuestra limitada mente y entendimiento que es más fácil decir, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda, la sanidad física. Son palabras. En tanto que el perdón de los pecados llevó a Cristo a la cruz. La sanidad no, pero el perdón de los pecados sí. Los escribas no entendían esto. Estaba profetizado que tenía que venir el siervo de Dios, el siervo sufriente, a pagar por el pecado. Tenía que morir para el perdón de los pecados. Entonces no se trata de qué es más fácil para Dios, sino se trata de entender la autoridad de Dios y someternos a esa autoridad, siguiendo la prioridad de Dios. El alma, no el cuerpo. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pues para que ustedes reconozcan que el Hijo del Hombre, que soy yo, es una forma de identificar de Jesús. Se identifica la humanidad de Cristo. Cuando Cristo dice el Hijo de Dios, identifica su deidad. Y aquí está diciendo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Por qué tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados? Bueno, porque en el cielo no hay pecado. Y Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Lo dijo en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra, pero en la tierra es donde se necesita el perdón de los pecados, porque esta tierra, esta creación está maldita por el pecado. Por eso especifica aquí en la tierra. Versículo 11. A ti te digo, dirigiéndose al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le da un mandato al paralítico. Le ordena levantarse, recoger su camilla, salir caminando enfrente de toda la gente. Había entrado por el techo, sal por la puerta. Habías entrado incapaz de moverte, sal por tu propio pie. Levántate, toma tu lecho y anda. Al curar al paralítico, en demostración de su poder sobre los efectos del pecado, Jesús demostró su autoridad sobre el pecado y sobre la enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Este mundo está maldito por el pecado. Por lo tanto, Jesús está mostrando, uno, que Él es Dios, que no es un blasfemo,
que Él como Dios tiene la autoridad de perdonar pecados, que es la mayor necesidad del hombre, y de sanar el cuerpo de un enfermo. Y nos dice el versículo 12, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Lucas dice que la gente se maravilló de lo que había visto. ¡Qué maravilla es esto! El paralítico obedeció a Jesús. El paralítico se puso de pie. El paralítico tomó su camilla con sus propios brazos, esos que antes no se movían, hoy tenían la fuerza para cargar su camilla. El paralítico salió caminando rumbo a su casa en obediencia a el mandato de aquel que le había perdonado sus pecados. ¿Cómo se muestra la fe? Con obediencia, hermanos. Con obediencia. El paralítico no dijo una sola palabra. El paralítico obedeció. Nosotros nos llenamos de palabras de alabanza a Dios, pero no lo obedecemos. ¿De qué sirve tanta alabanza? ¿De qué sirve tanta palabrería? Gloria a Dios, amén, aleluya. Si no lo obedecemos. Mejor obedezcamos y mostremos la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida al perdonar nuestros pecados con una vida de obediencia a Él. Cristo muestra su autoridad para perdonar pecados y sanar enfermedades. Pero Cristo, desde Génesis 3:15, pasando por los profetas, llegando a los evangelios, fue anunciado, fue profetizado como el que iba a perdonar los pecados de su pueblo. Y Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La prioridad de Cristo no es la sanidad física. Jesús no dijo en la cruz, Padre, sánalos. Dijo, perdónalos. El perdón es la prioridad de Cristo. Si Cristo ha perdonado tus pecados, Él ha cumplido contigo. Aunque estés enfermo, aunque estés paralítico, aunque tengas un padecimiento en tu cuerpo, si Cristo ha perdonado tus pecados, Él ya cumplió su palabra. Es su potestad sanarte o no. No es su obligación. Su compromiso era perdonar pecados, no sanar cuerpos. Es triste cuando los creyentes están más enfatizados en la sanidad física, queriendo milagros de sanidad. Pare de sufrir. Y se olvidan de la parte espiritual. Si la prioridad de Cristo es la parte espiritual, los que estamos identificados con Cristo debemos priorizar la parte espiritual por sobre la parte física o material. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Que el Señor te provea un mejor estilo de vida? ¿Que tengas un mejor coche? ¿Que tengas viajes, casa? ¿Que tus hijos vayan a las mejores universidades? ¿O estás priorizando el aspecto espiritual? Y estás buscando conocer a Dios, someterte a tu autoridad, escudriñando su palabra, compartiendo el evangelio, instruyendo en tu casa a tu esposa, a tus hijos, a que confíen en Cristo. La prioridad de Cristo es el perdón de los pecados, no la sanidad del alma. Hoy el mundo no se asombra ya por lo que hace Cristo, porque tristemente nosotros, los creyentes,
no estamos enfatizando el aspecto espiritual en nuestras vidas. Decimos amar a Dios, pero no nos sometemos a su autoridad. Señor, sáname, que no me dé COVID, Señor. Está bien, claro, hay un temor humano en eso, desde luego. Pero Señor, si tú te mandas mi vida a través del COVID, llévame a tu presencia, porque estoy seguro que soy tu hijo, porque tú pagaste por mis pecados y me los has perdonado. Señor, si hay una incapacidad dentro de mí para adorarte, si el orgullo, si la soberbia, si los celos, si la ambición, si el amor al dinero, si la lujuria, si la pornografía, si el adulterio me han incapacitado para adorarte, sana mi pecado. Yo quiero estar contigo. Sana mi pecado. El verdadero creyente sabe que el sufrimiento, la aflicción, que una enfermedad es temporal, pero la salvación es eterna. Si tú reconoces tu incapacidad, ven a Cristo. Si tú reconoces tu pecado, ven a Cristo. Él tiene la autoridad para perdonarlo. No te engañes con una religiosidad falsa. No te engañes con cargar una Biblia y venir a una congregación. Ven a Cristo y confiesa tu pecado y tu incapacidad. Y si estás enfermo, ven a Cristo y pídele primero que perdone tu alma, que sane tu alma. Y si es su voluntad sanar tu cuerpo, gloria a Dios. Y si no es su voluntad, la fe es la confianza y la esperanza en Cristo. Y sabrás y encontrarás convicción y consuelo en tu corazón de que esa enfermedad, de que esa aflicción es temporal, pero estarás anhelando el encuentro con Cristo para pasar la eternidad con Él, como lo vemos en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por enderezar nuestro pensamiento a que si somos tus hijos, así como tú priorizaste el perdón de pecados, la sanidad del alma, por sobre la sanidad física, que nuestras vidas prioricen lo espiritual, Señor. El buscar obedecerte a ti, el buscar agradarte a ti, el apartarnos del pecado, el llenarnos de tu palabra, el dejarnos guiar por tu espíritu. Señor, no importa las circunstancias de vida que tengamos, salud o enfermedad, riqueza o escasez, cualquier circunstancia es temporal. Pero la salvación que tú nos regalas a través del perdón de los pecados es eterna. Danos un corazón que vea, que viva hacia la eternidad. Y si no lo estamos haciendo, Señor, te pedimos perdón, porque no estamos haciendo tu voluntad. Transfórmanos, Señor. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Y que así como el texto dice que la gente se maravilló por ver tu obra, que cada uno de tus hijos pueda dar un testimonio que haga maravillar a los que están hoy lejos de ti por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.